Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este su programa de los sábados, Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de una invitada de mi sector, de donde vivo, Mirta Reyes Casillas, quien es catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna, con quien vamos a analizar el tema la providencia y el escándalo del mal en sus numerales 309 a 314. Debo expresar mi agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Mirta, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanito. Muchísimas gracias por esta invitación que seguramente va a ayudarnos en el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra experiencia de Dios. Estoy muy contenta y agradecida de estar aquí en este programa. Gracias, gracias. Todos estamos felices. La cita bíblica escogida para hoy es de Tito 1, del 15 al 16, que dice así: para los puros todo es puro, para los incrédulos contaminados nada es puro, porque tienen contaminada la mente y la conciencia. Afirman conocer a Dios y lo niegan con las acciones. Son odiosos y rebeldes, incapaces de cualquier buena obra. El tema que se va a analizar en este programa es la providencia y el escándalo del mal. Pero como todos los sábados vamos a conocer un poco más a nuestra invitada. Mirta, por favor, ¿nos puedes compartir tu testimonio de vida? ¿Quién es Mirta Reyes Casillas? Ante todo, una mujer, madre de familia. Tengo 2 hijas, adolescentes, y considero que este es mi primer espacio de misión. El haber tenido esta gracia de Dios, de tener a mis 2 hijas, de tener mi familia y de poder conducirlas y de poder guiarlas hasta el momento, diría que mi familia es el espacio primero de mi misión. Mi segundo espacio de misión considero que es mi trabajo. Trabajo como docente en la unidad educativa Hermano Miguel, en donde imparto las asignaturas de matemática y de religión. Y pienso que el trabajo con los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, en el momento es un reto y al mismo tiempo es una oportunidad para nosotros poder llevar a cabo esta gran misión que es la educación. Excelente, excelente. ¿Qué le motivó a dedicarse a la vida de catequista? Desde muy pequeña yo había tenido esta oportunidad de crecer en un ambiente católico. Mis padres católicos, catequistas, servidores de la comunidad. A la edad de 14 años yo ya empecé a dar catecismo, a recibir los cursos bíblicos en aquellos años, con el padre Carlos Jiménez, ya difunto, con la hermana Mónica Fleury, hermana Ágata Martel, que diría que son como mis maestros en este campo, mi ejemplo a seguir en el servicio a la comunidad, en el servicio a los demás. Muy bien. Aparte de ser catequista y ser maestra, ¿hay alguna otra actividad o compromiso con la iglesia? Bueno, aparte de ser catequista y todo lo que esto conlleva, el participar en todas las celebraciones, el participar en la Eucaristía, formo parte de las comunidades laicas marianistas del Ecuador. En nuestro colegio, el colegio en el que yo trabajo es un colegio que está dirigido por marianistas. Es el único colegio aquí en el Ecuador
de marianistas, tanto varones como mujeres, sacerdotes y religiosas. Entonces, nosotros formamos parte de este grupo de los laicos marianistas. Hemos aprendido muchísimo, a más de lo que ya teníamos dentro de nosotros, a conocer más a María, a esta mujer luchadora, valiente, servidora, no a la Virgencita María así toda triste, sino más bien a la mujer fuerte que sabe luchar y que dijo, que puso arrojó a los soberbios de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Esta es la María a la que conocemos más y con quienes nos hemos comprometido. Perfecto. Háblenos un poquito más de la comunidad marianistas. Si Ya, si alguien puede ingresar, ¿cómo haría? Sí. Estamos nosotros trabajando mucho en esto, en darnos a conocer, porque si bien es cierto de unos 10 años atrás, podría yo hablarte de mi experiencia, 10 o quizá más años atrás, de los pequeños grupos que se van formando en torno a la presencia de María. Y en estos grupos nosotros vamos asumiendo esa misión de hacer lo que Jesús nos diga. Ese es nuestro lema. Recordemos las bodas de Caná, en donde María dijo, hagan lo que Él les diga. Entonces nosotros también como laicos marianistas tenemos que muy claro en nuestra mente y nuestro corazón de hacer lo que Jesús nos diga. Invitados todas y todos y todas a formar parte de estos grupos, se contactan con nosotros, se contactan conmigo y formamos estas grandes comunidades que nos ayudan a hacer presente a Jesús en esta historia tan sufrida, tan dolida y que necesita realmente que estas semillas de bondad sigan creciendo. Necesitamos cambiar nuestro mundo, necesitamos transformar el agua en vino. Esa sería nuestra petición para todas las personas, para todos quienes creemos y para todos quienes nos sentimos orgullosos y sobre todo con el compromiso de ser católicos. Recordemos Perfecto. que lo que nos identifica a los católicos es precisamente la presencia de nuestra Madre María. Muy bien, gracias. Excelente. Voy a dar lectura al primer tema, al primer numeral del tema La providencia y el escándalo del mal. El 309, numeral 309, que dice lo siguiente. Si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Por favor, Mirta, ¿nos puedes ayudar un poquito a entender más este numeral? Este numeral 309 realmente me puso a pensar, ¿por qué existe el mal? Una pregunta bastante difícil y también bastante escuchada y que es difícil también dar una respuesta. Como dice el mismo numeral del documento, una pregunta apremiante, una pregunta dolorosa, una pregunta misteriosa. Y creo que solo se le puede dar respuesta, como dice ahí el mismo documento, el mismo numeral, en el conjunto de la fe cristiana, en la concepción que cada uno de nosotros tenemos por pecado, en la misericordia de Dios que la encontramos constantemente en la Sagrada Escritura. Considero que la Sagrada Escritura es
el medio eficaz para poder dar respuesta a esta pregunta. En este mismo momento nosotros nos estaremos preguntando, ¿por qué las guerras? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué existe el mal en el corazón humano? ¿Por qué tanta injusticia, tanta miseria? ¿Y por qué Dios permite esto? Y nos estaremos preguntando, y nos preguntamos constantemente. Nosotros podemos leer una infinidad de libros, una infinidad de artículos para poder dar una respuesta a esta pregunta. Pero no tiene que ser solamente una pregunta con respuesta desde el punto de vista técnico, intelectual, sino desde una respuesta experiencial de vida, de cómo nosotros hemos sentido y percibimos a Dios en nuestra vida. Con respecto al concepto del mal, anterior al Concilio Vaticano II, se pensaba que la culpa del mal y del pecado se debe a la mujer. Leído literalmente el texto del Génesis en la Biblia. Y se decía que el pecado se le atribuía a Eva, dejando de lado la responsabilidad de Adán. De plano, nosotros debemos decir, Dios no creó el mal, porque, bueno, recordemos que cuando Dios crea el universo, al final de cada día, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno. Finalmente, cuando crea al varón y a la mujer, y vio Dios que esto era muy bueno. Entonces, no hay en la creación indicios de maldad, de cosas negativas. Todo es muy bueno. Pero toda la historia de Adán y Eva, de la serpiente y del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. La propuesta de la serpiente, ¿qué es la serpiente? La serpiente es signo del poder, signo de aquellos que se creen dioses. Si es que contextualizamos un poco, en aquella época en la que se escribió el texto bíblico, estaríamos hablando de quienes se creen dioses, el faraón, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, son ellos quienes deciden alejarse del bien, alejarse del Dios verdadero, y luego cometen todas las injusticias que pudieron darse. La serpiente solamente es un símbolo, es el símbolo del mal, el símbolo de la sabiduría del mal frente a la sabiduría del bien. Ellos se creen los dueños del mundo y creemos que eso es esta forma de entender bien cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios o a la palabra de la serpiente. Y cada día estamos en esa posición, frente a la palabra de Dios y frente a la palabra de la serpiente. Cuando nosotros, Dios nos dio la libertad, nos creó libres. Esto es lo más bonito, pero la libertad tiene que estar unida a la responsabilidad, a la capacidad que nosotros tenemos de discernir. Yo creo que todos nosotros, tú, yo, quienes nos están escuchando, sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. No es que es inconsciente o sin conciencia hacemos las cosas. Pero lo que quería decir es que nosotros todos los días nos enfrentamos a la palabra de Dios y a la palabra de la serpiente, a la palabra del mal. Cuando la serpiente le dice, es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles, la serpiente ya estuvo engañando, porque eso no fue lo que dijo Dios. ¿Y qué hace el ser humano? O tiene que escuchar a Dios o tiene que escuchar a la serpiente. Dios nos creó con la inteligencia, con el conocimiento, con la capacidad de discernir. Y cada día nosotros o podemos hacer lo que nos pide Dios o hacer lo que nos dice la serpiente. Entonces, ahora nosotros estamos muy preocupados por el mal que existe, por las guerras. Dicen que hay 32 guerras en este momento. Y vamos a decir, bueno, Dios, ¿por qué permite este mal? ¿Sí? ¿Por qué Dios no cambia ese corazón de las personas que están promoviendo la guerra?
todo tiene que ver con el poder político, con el poder económico. Ahí yo recordé un texto que me pareció interesante. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras. No es porque Dios quiere el mal, sino porque existen estas fuerzas humanas, estos poderes y autoridades que han dejado a un lado lo que Dios quiere para toda la humanidad. Decimos que en Ucrania son 3,5 millones de desplazados. África supera los 50 millones en estos 2 últimos años. ¿Es culpa de Dios? ¿O es fruto de las consecuencias de las decisiones equivocadas de quienes ostentan el poder? Creo que debemos trabajar mucho en esto, más que todo pensar por qué Dios permite el mal, por qué todos y cada uno de nosotros no hacemos el bien que Dios quiere que hagamos. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad en La Laguna, en La Tacunga. El tema que se está analizando es la providencia y el escándalo del mal en sus numerales desde el 309 al 314. Voy a dar lectura al numeral 310 para su análisis. Dice así: pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con los más perfectos, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Por favor, su explicación a este numeral. Muchas gracias. Vamos dando pasitos poquito a poco, cómo enfrentar este tema tan complicado, tan importante, tan interesante para nuestra experiencia de fe. Dios, en su sabiduría y bondad infinitas, quiso libremente crear un mundo en estado de vía. ¿Sí? Estamos siempre nosotros en camino. Últimamente se está utilizando la palabra somos perfectibles. Eso significa que estamos nosotros trabajando dentro de cada uno de nosotros mismos, dentro de la historia, dentro de la familia, en cualquier lugar que nosotros nos desenvolvamos, siendo estas personas perfectibles. No es que somos ya pero perfectos, sino que estamos en camino. Lo que nos dice el numeral 310 del documento del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en estado de vía. Porque si ya estábamos, si ya estuviéramos en la perfección, las cosas no tendrían sentido. Nuevamente quisiera retomar el tema de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios? Es la dignidad más grande que tenemos como seres humanos, pero al mismo tiempo es la gran responsabilidad también. El catecismo dice que Dios no creó un mundo tan perfecto, lo cual se entendería que en el momento en el cual le dice al ser humano que ponga nombre a todas las cosas, vamos recordando los episodios del texto bíblico,
cuando dice que domine la creación, en términos cristianos nos está diciendo que somos los responsables de continuar con la creación. Yo recuerdo a Monseñor Victoriano Naranjo, cuando él nos daba clases en la escuela de catequesis, y él nos decía, recuerdo, se me quedó muy clarito en mi mente, que es dominar significa dar la mano. Sin embargo, hemos entendido dominar como aplastar, ¿no es cierto? Con ese sentido. Entonces, cuando nos dice que nosotros debemos dominar la creación, nos está diciendo que somos responsables de continuar con la creación. Aquí tiene una palabra muy bonita también, somos co-creadores, somos co-creadores. Y en nuestro bautismo nos dice que somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa esto de ser reyes en el sentido bíblico? El rey tenía la gran responsabilidad. El rey era el pastor, el que daba de comer a su rebaño. Entonces, esa gran responsabilidad que nosotros tenemos frente a la creación, a todo el conjunto de la creación. Y en este momento, mucho más, estamos llamados a lo que nosotros decimos en el colegio, la pedagogía del cuidado, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a los más débiles, de cuidar la creación. Esa es la corresponsabilidad, la responsabilidad de ser co-creadores. En principio, entonces, podríamos decir que el mal es no asumir esa responsabilidad de seguir construyendo. ¿Sí? Ya creó, Dios nos dejó ahí y vivimos nuestra vida preocupados de nuestras cosas así tan superficiales. No tenemos la conciencia de la misión para que Dios nos puso aquí. Pensemos un momentito, creo que quienes nos están escuchando. Bueno, ¿y para qué es la misión que Dios me puso aquí? ¿Estoy cumpliendo con esa corresponsabilidad? ¿Estoy co-creando o estoy destruyendo? Como decía actualmente ya San Oscar Romero, es la defensa de la vida, la justicia y la dignidad del pueblo que encuentra la perfección en la comunidad. Un espacio muy importante en donde nosotros podemos aprender a destruir el mal es el espacio de la comunidad. Y otro espacio importante dentro de nuestra Iglesia Católica, yo no sé, en este momento estamos, por lo menos acá en La Tacunga, como a la mitad de la catequesis, diríamos, un poquito más ya, pero en algunos lugares ya hicieron los sacramentos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven los sacramentos? A veces pensamos o pienso, vemos, sentimos que los sacramentos están un poquito en crisis porque no tienen el objetivo de crear comunidad, compromiso social, festivo, que pasó y se acabó. ¿Será que estamos ayudando a favorecer la presencia del mal con nuestra evangelización? ¿O estamos favoreciendo la presencia del bien con nuestra evangelización, con nuestros sacramentos? Los adultos, ¿cómo estamos siendo ejemplo para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, para que ellos se sientan inspirados de pertenecer a nuestra Iglesia Católica, de vivir intensamente la fe? Nuestro director general del Colegio Hermano Miguel, Padre Bruno Galas, él dice que la confirmación se ha convertido en el sacramento de la despedida. Termina la confirmación y se despidieron hasta poder volvernos a ver en alguna otra circunstancia o compromiso social. Creo que tenemos que cada uno de nosotros hacer todos los esfuerzos para aumentar el bien, para que no se diga que nuestro Dios no hace nada frente a las injusticias, frente al mal, frente al dolor, frente a las situaciones que nos agobian cada día. Ser semillas de bien en el mundo, ser semillas de bien en lo cotidiano.
hasta en el momento de servir un plato de comida. Ser semillas de la bondad que Dios quiere en este mundo. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestra invitada, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna, nos está explicando, ayudando a entender el tema La providencia y el escándalo del mal en sus numerales desde el 309 al 314 del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura al numeral 311, que dice así: los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir el bien del mismo mal. Es un numeral que está muy bonito, pero por favor necesitamos más explicación. Sí, vamos tratando de entender juntos algo, como les decía al inicio, desde nuestras experiencias, ¿ya? Aquí se topa el tema de los ángeles, de los hombres, de las criaturas inteligentes y libres. Esas dos cosas son como la pauta para poder entender. La sabiduría que nos viene de Dios, la inteligencia que nos viene de Dios y la libertad con responsabilidad. La libertad con responsabilidad. Me parece muy bonito que nuestro Dios nos haya creado libres y que respete nuestra libertad. Pero me parece mal que nosotros no vivamos nuestra libertad con responsabilidad. Nos habla de Dios Todopoderoso, soberanamente bueno. Por eso me gusta cuando el Padre José Luis en las celebraciones habla del Dios todo bondadoso. Me es como más cercano y creo que para muchos de nosotros cuando hablamos de poder siempre ya la identificamos como algo negativo. No entendemos el poder de Dios como el poder para servir, lo que nos dijo Jesús, lo que vivimos en esta Semana Santa. Entonces me parece como para entenderle mucho más a Dios, este Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo todo bondadoso, soberanamente bueno, de quien no puede venir nada negativo. Había visto por ahí que cuando hablamos de los ángeles, un poco complicado explicar el tema de los ángeles, puede haber muchas interpretaciones no tan correctas, pero hay que decir la verdad, los ángeles en Israel no existían antes del año 587. En ese año 587 se dio la deportación a Babilonia. El pueblo era un grupo de hombres y mujeres que se unieron bajo la figura de un Dios cercano y liberador, recordemos el Dios del Éxodo, y por ende no era todopoderoso en primera instancia, sino bondadoso y social. Y es así como se organizaron las tribus de Israel, sin reyes, sin impuestos, sin ejército. Los ángeles, más bien algo de historia, ¿no es cierto? Los ángeles más bien aparecen ya después ya teniendo en cuenta la cultura babilónica, y aparecen los ángeles. El dios Marduk de Babilonia, quien se protege de ángeles guerreros. Sí, los ángeles guerreros. Esa figura la adquiere Israel, pero con un detalle diferente, con un detalle hermoso, que los ángeles son pura bondad.
a diferencia de Luzbel. De ahí viene Lucifer y todas esas cosas que a veces nos confunden un poquito la cabeza. Esta mitología o forma de interpretar el mal en lo divino confundió muchísimo al pueblo pobre y que a veces sigue hasta hoy, ¿no? Viendo como el bien demasiado lejos, demasiado distante de nosotros, los angelitos, las alitas son los que pueden hacer el bien. Bajemos a los angelitos a nuestra realidad, donde todos nosotros estamos llamados a la santidad en este camino hacia la santidad en base a la bondad. Lo que podemos decir es que Dios, nuestro Dios, es en esencia la bondad. No puede existir maldad en el amor. Y si hay intereses particulares, ya no es amor, aunque sea de madre a su hijo o viceversa. La bondad es generosidad, libertad y gratuidad. Y eso es nuestro Dios. Es lo que, poquito que podríamos irlo definiendo. Solamente quiero mencionar en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, donde nos dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Si le pide, eh, si le pide un pescado, le da una serpiente. Si ustedes que son malos, ¿no? saben dar cosas buenas a sus hijos, tanto más su Padre que está en el cielo. Entonces, nuestro Dios es toda bondad que nos creó a imagen y semejanza de Él, con la inteligencia suficiente para discernir entre el bien y el mal. Excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral. El 312, que dice así. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido, jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por eso el mal se convierte en un bien. Su explicación adicional, por favor. Ya. Dios en su providencia, Dios tan providente con nosotros, creo que cada uno de nosotros sentimos a diario esa providencia de Dios en todo sentido. Dios en su providencia todopoderosa, todo bondadosa, aún en lo que hacemos del mal o aún de las consecuencias del mal que nosotros hacemos, Él puede sacar algo positivo, ¿sí? Él puede hacer algo positivo. No es que Dios esté permitiendo que se haga el mal. Cuidado con equivocarnos en eso. Sino que del mal que nosotros hacemos, de esas consecuencias, Dios tiende a transformarlo en positivo. Y el ejemplo más grande, lo que hemos vivido en Semana Santa es justamente esto. La maldad de la humanidad quiso acabar con Jesús. Quiso destruir el bien. Pero Dios no es que permitió que asesinen a su hijo. Dios lo glorificó. Dios lo resucitó. Es decir, que ahí, aunque había existido tanto mal, tanto daño, Dios lo forzó para que se constituya en algo positivo, para que se constituya en el hecho más grande de salvación para toda la humanidad. El mal no puede vencer al bien. El mal no puede vencer a Dios, jamás. Y creo que todos debemos poner ahí nuestro esfuerzo para que se dé esto como una realidad. Para entender que el mal no viene de Dios, si nosotros podemos solamente nuestro intelecto,
no vamos a poder asimilar dentro de nosotros, que intelectualmente no podremos hacerlo, que la fe, el amor de Dios, la apertura que debe haber en cada uno de nosotros hacia la misericordia de Dios, es lo único que nos ayudará a entenderlo. Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, que es el 313. Dice así: en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada para que no sea con este fin. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y Juliana de Norwich dice: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Muy bien. Su ayuda, por favor. Sí, creo que estaba demasiado claro los ejemplos, la explicación, que todas las cosas serán para bien. Confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad, en las cosas que nos parezcan más absurdas, en los momentos en que no tenemos alguna luz frente a lo que está pasando, frente a todas las situaciones que creo que cada uno de nosotros experimentamos, aquellos momentos de oscuridad, de desencanto, pero con esta fe firme de que en cualquiera de las circunstancias Dios nos dará algo positivo, algo bien saldrá de todas esas experiencias que nosotros estamos viviendo, como lo han dicho nuestros santos y como lo siguen diciendo. Aquí tengo una preguntita. Cuando Ujú, tenemos un problema, recurrimos a todo el mundo y cuando nadie nos soluciona, recién nos acordamos de Dios. ujú, ¿Cómo cambiamos esto? Debería ser al revés. Primero a Dios y luego a los demás. ujú. Sería primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios y en los demás a Dios, porque cada ser humano es esa presencia de Dios que necesitamos cada uno de nosotros. Y pensar que partir desde nosotros primero, saber si es que alguien está en una situación difícil, es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra convicción el que ese otro ser humano que esté en una situación de dificultad sienta la presencia de Dios en nuestros gestos, en nuestras palabras y en nuestras acciones también. No solamente vamos a decir, como dice la carta de Santiago, ¿no? Que le vaya bien, que no tenga ni frío ni hambre, pero que no hacemos nada por esa persona. Entonces, si es que alguien acude a nosotros, que esa persona sienta esa presencia de Dios. Y nosotros también tener esa convicción de que en la ayuda que recibimos, por pequeña que sea de la otra persona, es la presencia del bien de Dios en este mundo. Increíble. ¿Cuánto nos falta llegar a esa perfección? Así es, somos perfectibles y estamos en vía, estamos en camino. Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad en La Laguna, en Cotopaxi, en Latacunga, nos está ayudando a entender el tema La providencia y el escándalo del mal, en sus numerales 309 al 314. Expreso el agradecimiento de parte del programa Un Pueblo que Camina al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 314,
que dice así: creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos será plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Mirta, por favor, ayúdenos con su explicación. Muchas gracias. Continuamos entonces. Seguramente nunca obtendremos hasta algún día final de un encuentro glorioso con nuestro Dios las respuestas definitivas a todas nuestras preguntas. Somos seres humanos y estamos en camino. Y es verdad que a una pregunta surge otra pregunta con su respuesta. Y con su respuesta surge otra pregunta. Y así vamos caminando. No podemos encasillarnos. No podemos conformarnos y decirnos ya, hasta aquí llegué, sobre todo en esta experiencia de Dios. ¿Sí? En esta experiencia de Dios. Nuestra inteligencia es bastante limitada para entender a Dios en su totalidad, para entenderle a Dios en su totalidad. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. No pasemos por alto el tema de nuestra fe. En eso se basa nuestra confianza en Dios. Por los caminos de su providencia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. No podemos entenderlos en su totalidad definitiva. ¿Cuándo se va a dar esto? Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, que es el que ahora lo tenemos. Cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Sí? Es bastante interesante esto porque tenemos esa fe, esa esperanza y esa confianza de que algún momento se va a dar esto. Dios quiera que así sea, con nuestro compromiso, con nuestras acciones, que nosotros ya sabemos de qué se trata, cómo, cuándo. Una de las preocupaciones también en el tiempo de Jesús era el tema de la vida eterna. Recordemos cuando un joven se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, si sabe los mandamientos, ya el joven sabe desde pequeño, y luego dice, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Muchos van a tener esta preocupación de la vida eterna. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, el que se hizo prójimo de los demás. También en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, nos habla del juicio final. A veces nosotros tenemos como miedo al juicio final, no es el día de la justicia final, y que eso es más bonito, ¿no es cierto? El día de la justicia de Dios. Entonces, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, anduve como forastero, me recibiste en tu casa. Entonces, en aquel día en que, si es que nosotros lo logramos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra profunda convicción de fe, en algún momento estar cara a cara con Dios, podremos llegar a la plenitud del entendimiento, a la plenitud de este conocimiento. Nos serán en ese momento plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Shabbat. El sábado, el día del descanso, el día de la justicia, el día del Señor, el día en que todos nosotros nos encontraremos. Nosotros sabemos que para el pueblo judío el Shabbat
el sábado era este día interesante, este día importante para su fe. Para nosotros, sabemos, es el día domingo, el día del Señor, el día de la resurrección. Este día, entonces, que nosotros esperamos con nuestro compromiso, ser los co-creadores, seguir creando hacia este definitivo mundo del cielo nuevo y la tierra nueva, que es lo que Jesús quiere, que es la propuesta que se nos hace a todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo irá siendo este cielo nuevo y esta tierra nueva? Primero, con la conciencia bien clarita de que Dios no creó el mal. Segundo, con la conciencia también de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, con la sabiduría y con la inteligencia para discernir el bien y el mal. Tercero, que somos nosotros co-creadores, que estamos en esta responsabilidad de continuar creando lo que hizo Dios, no destruyendo, ¿sí? Cuarto, que estamos en camino, estamos en esta vía hacia Dios. Y finalmente, que todo quedará claro, no en esta vida nuestra, sino en un encuentro definitivo con Dios, que esperamos lo logremos. Y es para mí y para todos nosotros, creo, un compromiso bien grande de que jamás se permita decir que Dios, ¿por qué permite el mal? Siempre, siempre a preguntarnos más bien, ¿por qué yo no hago el bien que Dios quiere que haga? Perfecto, muchas gracias. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Vamos a enviar saludos referentes, respetuosos a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio Latacunga y por las redes sociales. En especial, pues, nuestro saludo a la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna en Latacunga, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Yo tengo una preguntita antes de terminar con este programa. Parece que en el ser humano hay una pereza, hay una apatía a conocer sobre Dios. Se conversa de todo en una reunión, menos de Dios. En la escuela igual, en el colegio igual, en la universidad igual. Pero todo el mundo quiere salvarse, todo el mundo quiere que Dios le haga las cosas, le dé las cosas que necesita. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo usar este conocimiento que tenemos hoy para que nos sirva para cambiar nuestra conducta? Bueno, antes de responder la pregunta, me quería hacerte un comentario que me llamó muchísimo la atención verte a ti involucrado justamente en este campo. Te conocí en el colegio, luego, bueno, ya las circunstancias de la vida, ya nos separamos, ya te hiciste profesional, pero me dio muchísima alegría encontrarte en este ambiente así de pronto. Entonces, yo creo que tú eres un ejemplo vivo de eso, de que por qué hay un determinado momento en que Dios nos presenta como la oportunidad y que nosotros sabemos estar atentos a estos designios de Dios, a estas palabras de Dios, que Él nos está hablando a cada instante. Pero creo que sí necesitamos como esa actitud de estar como a la escucha y saber escuchar en qué momento Dios nos habla. Y entonces, ese era el primer comentario que quería hacerte. Y segundo, también decía que cuando nosotros hacemos nuestra pastoral, ¿cómo estamos llegando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes? ¿Cómo estamos llegando con nuestro testimonio, con nuestro entusiasmo? ¿Cómo estamos logrando entusiasmar a los demás en este campo ante tanta indiferencia? Actualmente los chicos, las chicas tienen otras cosas que les llaman la atención.
si es que volvemos al tema del inicio de la serpiente, del engaño de la serpiente es muy engañosa y hace cosas muy atractivas, muy bonitas, que le llama la atención a la gente. Todo el tema del mal uso de la tecnología, el mal uso de las redes sociales, es algo tan llamativo. El tema de los youtubers, y yo digo a mis chicos, a ver si es que Jesús fuese un youtuber, ¿cuántos seguidores tendría? Digo, porque ustedes, seguramente los youtubers a los que siguen ustedes tendrán tantos seguidores. ¿Por qué no le seguimos con esa mismo entusiasmo a Jesús? Y ellos dicen, no, no, sí le seguimos, ¿no? Pero, pero bueno, entonces creo que sí hay mucha indiferencia. Consecuencia de esta indiferencia, no hay un compromiso concreto. A lo mejor todos los espacios de nuestra pastoral no están llegando a hacer grandes transformaciones en el ser humano, creando espacios de compromiso concreto, de trabajo concreto, de lucha concreta, espacios en los que se puede hacer el bien extraeclesialmente también, no precisamente justo al interior de toda la iglesia, pero que necesitamos, creo, una gran capacidad de apertura y de no desaprovechar todos los momentos en los cuales nosotros podemos dar este testimonio de nuestra fe, de nuestro Dios, de todas nuestras grandes convicciones. Excelente, muy bien. Hemos llegado a la parte final del programa, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo a Mirta Reyes Casillas por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Nos volveremos a ver, amigas y amigos, el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Mirta. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante este diálogo contigo y sobre todo que Dios nos ayude a continuar adelante, que se haga la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas Muchas gracias. gracias. Igualmente, gracias.